Vamos a establecer conexión con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, quienes nos confirmarán en unos instantes si ya está lista la conexión. El siguiente tema programado es síndrome de lisis tumoral, el cual estará a cargo de la doctora Elisa Castillo Alonso, residente de cuarto año de Medicina Interna del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Agradecemos a las autoridades también del Hospital Regional de Oaxaca, quienes a través de la doctora Pinacho, la subdirectora de Enseñanza e Investigación, nos ha proporcionado todas las facilidades para que la médico residente en cuestión participe con nosotros. Doctora Elisa Castillo, ¿nos escucha? Buenos días a todos. Sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, la escuchamos y la dejamos al frente de la sesión. Bienvenida al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria en estas segundas jornadas de médicos residentes, a cargo de la sesión. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues mi nombre es Elisa Castillo Alonso, soy residente de cuarto año en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Vamos a iniciar con ese tema el día de hoy. Creo que es un tema muy importante que nosotros como Departamento de Medicina Interna debemos de conocer y de saber manejar, sobre todo pues en nuestros centros que siempre manejamos y tratamos a muchos pacientes con patología oncológica. Bien, esta es la agenda de la plática del día de hoy. Vamos a platicar la definición, los factores de riesgo, algunas palabras de la fisiopatología, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Bien, vamos a iniciar definiendo al síndrome de lisis tumoral como una urgencia oncológica que va a requerir de su rápido reconocimiento para de esta forma pues instaurar un tratamiento adecuado. Va a comprender alteraciones del metabolismo celular que pueden llevar al deterioro de la función renal, puede presentarse arritmias, convulsiones e incluso en algunos casos puede llegar a ser fatal. Vamos a ver que lo podemos encontrar de dos formas. La forma espontánea, que es la más común, cuando no se ha asociado al inicio del tratamiento de ningún agente quimioterapéutico, o aquella que pues ya ha sido, una vez que el tratamiento se ha instaurado, con agentes quimioterapéuticos, sobre todo pues quimioterapias sistémicas. Sin embargo, también se ha visto que pues se puede inducir con otros tipos de tratamiento, como por ejemplo la radioterapia o incluso la embolización tumoral. Bien, nuestra obligación siempre que tenemos a un paciente con alguna neoplasia, debemos de hacer una evaluación de los factores del riesgo que va a tener el paciente para presentar el síndrome de lisis tumoral. Para hacerlo más fácil, pues nosotros podemos agrupar los factores de riesgo de los pacientes en tres grandes grupos. El primero, el que nos habla de las características de la neoplasia, donde vamos a tomar en cuenta el tamaño tumoral o la extensión de las metástasis. Esto es, pues, entre más carga tumoral, evidentemente mayor va a ser el riesgo de que se presente el síndrome de lisis tumoral. El involucro medular es uno de los papeles, un factor de riesgo muy importante para la presencia de este síndrome. Es por eso que pues sabemos que la mayoría de las patologías hematológicas son las que van a tener mayor riesgo de presentar. También tenemos aquellos tumores que tienen una infiltración renal o que tienen comprometen el flujo renal, también van a tener un factor de riesgo mayor para la presencia del síndrome de lisis tumoral. ¿Qué otra cosa tenemos que evaluar? El potencial de la lisis celular. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues al evaluar la tasa alta de proliferación celular. Un factor indirecto o un marcador indirecto que nos va a hablar de qué tan alta es su tasa de proliferación, pues va a ser la medición de la LDH. También la sensibilidad de cada neoplasia a la quimioterapia, pues nos va a hablar de que va a tener una alta potencia de lisis celular.
Y la intensidad del tratamiento, por supuesto, pues va a jugar un papel muy importante porque no es lo mismo aquella quimioterapia intensiva que nosotros administramos de manera inicial a aquella quimioterapia que es de más baja intensidad o incluso paliativa, ya que pues no, nuestro objetivo no va a ser tener una curación y por lo tanto la potencia de la lisis celular pues va a ser menor. Y por otro lado, tenemos a pues, los estados del paciente, que otras comorbilidades que el paciente presente, generalmente ya sea asociada a la misma neoplasia o que ellas, los pacientes ya la tenían previamente antes de iniciar su tratamiento e incluso antes de diagnosticarse con alguna patología neoplásica. De esta forma, pues tenemos que agrupar a nuestros factores de riesgo en un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Dentro de los tipos de neoplasia que tienen un alto riesgo, pues vamos a tener al linfoma de Burkitt en sus estadios ya avanzados, a la leucemia aguda linfoblástica, donde tendremos una cuenta leucocitaria, ya sea inicial o ya sea durante el tratamiento, mayor de 100,000 leucocitos y donde además tenemos una LDH con unos valores mayor de 2 veces elevados sobre el límite de la normalidad. También tendremos la leucemia mieloide aguda con una cuenta leucocitaria también mayor de 100,000 leucocitos. El linfoma difuso de células grandes B, donde además vamos a tener de igual forma una LDH elevada mayor de 2 veces, o que tengamos una enfermedad de tipo bulky, una enfermedad voluminosa que generalmente pues va a ser mayor de los 10 centímetros. Dentro de las patologías con riesgo intermedio vamos a encontrar a la leucemia mieloide aguda con una cuenta leucocitaria entre 25,000 y 100,000, la leucemia aguda linfoblástica con leucocitos menor de 100,000 o una LDH que sí está elevada pero no cumple con el criterio previo de mayor de 2 veces el límite superior de la normalidad. El linfoma de Burkitt en sus etapas iniciales va a bajar, pues, digamos, de riesgo, va a ser un riesgo intermedio. Y el linfoma difuso de células grandes B, donde no coexiste con una tumoración de tipo Bulky. Dentro de las neoplasias de bajo riesgo encontramos a los linfomas indolentes, a la leucemia linfocítica crónica, a la leucemia mieloide crónica en fase crónica, leucemia mieloide aguda con una cuenta leucocitaria menor de 25,000. Podemos también clasificar dentro de este grupo al mieloma múltiple e incluso los tumores sólidos, pues ya se ha visto que también tienen asociación con la presencia del síndrome de lisis tumoral. Sobre todo, podemos ejemplificar aquí el carcinoma de células pequeñas de pulmón, algunos sarcomas, los melanomas, y los tumores de cáncer y de tumores, cáncer de mama y cáncer de ovario. En cuanto a otras condiciones que vamos a valorar del paciente, por supuesto, pues tenemos la edad. Los pacientes mayores de 65 años, por lo general, van a conferirle un mayor riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral. La depresión de volumen va a ser un factor muy importante. Recordemos que estamos tratando con pacientes que por lo general van a tener poca tolerancia a la vía oral, van a tener náusea, vómito, diarrea, van a estar en general pues con un volumen bajo, ya sea por la patología misma o porque están sufriendo efectos adversos de la quimioterapia. Entonces, el estado de volumen va a jugar un papel muy importante a la hora de nosotros evaluar a nuestro paciente y por lo tanto pues instaurar un tratamiento preventivo como ya vamos a comentar más adelante. Claro que pues siempre debemos de individualizar las condiciones de cada paciente, siempre y cuando pues que no sufra de otras comórbidos que no nos permitan manejar un estado de volumen adecuado. El uso de nefrotóxicos también va a ser muy importante. Siempre debemos de realizar una revisión de todos los medicamentos que el paciente está tomando. Generalmente, pues aquí los más comunes que van a ser asociados a toxicidad renal, pues van a ser los AINES o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que pues quizá debemos valorar qué tan útil sea
mantenerlos con ese tratamiento, ya sea porque ya lo tomaban o ya sea que los estemos usando también dentro del tratamiento integral del paciente. Y pues la presencia de comorbilidades, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, pues van a jugar también un papel importante para que los pacientes tengan mayor riesgo de presentar lisis tumoral. Vamos a ver unas breves diapositivas sobre la fisiopatología. Aquí podemos ver que nos ejemplifican en este cuadro una tinción de hematoxilina y oxina compatible con un linfoma de Burkitt, y del otro lado pues tenemos un suero del paciente que llegó con una leucocitosis mayor de 100,000 y pues tenemos toda esta carga celular ejemplificada ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, pues va a haber una muerte celular acelerada, la lisis de estas células cancerígenas. Al tener esta lisis tan importante, pues se van a vertir a la circulación sistémica todos los componentes celulares. Y entre los más importantes, pues vamos a encontrar, por supuesto, el material genético, el ADN, que se va a degradar a sus bases purínicas, la adenosina y la guanina, cuyo producto final pues vamos a tener a la xantina, que mediante la xantina oxidasa se van a degradar a su producto final, que es el ácido úrico, y que pues en condiciones normales este se va a excretar mediante el riñón, específicamente en los túbulos proximales. Pero cuando pues hay una saturación en el riñón de la capacidad de excreción del ácido úrico, pues va a haber un acúmulo del ácido úrico que se puede precipitar en cristales que van a generar un daño renal directo por precipitación de cristales. Sin embargo, también pueden provocar otros daños indirectos, como el daño endotelial, que van a provocar un estado proinflamatorio, van a provocar vasoconstricción y, por lo tanto, una reducción del flujo renal. También, pues, mediante este estado proinflamatorio que podemos encontrar cuando ya nuestra capacidad de excreción del ácido úrico se saturó, pues va a ser la liberación de citoquinas locales que pues van a seguir promoviendo la inflamación y por lo tanto el daño renal. También vamos a tener contenido celular de fosfato, que pues normalmente también se va a depurar en el riñón. Sin embargo, va a pasar lo mismo, es el mismo mecanismo donde pues se va a saturar su capacidad de excreción y va a haber un daño renal. El potasio pues también se va a acumular dentro de la circulación sistémica y pues vamos a tener las manifestaciones clínicas que todos ya conocemos. Y también la liberación de citoquinas, donde pues esta va a promover que haya una hipotensión de alguna manera por el daño renal que también se está promoviendo de manera local con el ácido úrico, va a promover el estado inflamatorio y también va a perpetuar la lesión renal. Cuando todas estas se conjuntan, pues se acumulan dentro de la circulación sistémica. El principal afectado pues va a ser el riñón y nos van a dar las características del síndrome de lisis tumoral. En estas imágenes podemos ver pues también el daño por cristales, que no nada más es de ácido úrico, sino que también el fosfato se puede unir al calcio, formando así fosfato de calcio que cuando se coexiste con una hiperfosfatemia severa y además una hipocalcemia severa que amerita la administración de calcio, puede incluso depositarse de manera extrarrenal. El riñón pues no va a ser el único que va a sufrir, sino también se pueden depositar en otro tipo de tejidos. Bien, ¿qué hay de las manifestaciones clínicas? Pues generalmente vamos a ver todas las que se derivan de los desequilibrios hidroelectrolíticos. Dentro de los síntomas, pues vamos a tener a nivel neurológico la letargia, puede haber síncope. A nivel abdominal podemos encontrar náuseas, vómito, diarrea, anorexia. Puede haber calambres, prurito.
Dentro de los signos, pues vamos a tener convulsiones e incluso muerte súbita, que va a ser uno de los criterios clínicos que vamos a ver más adelante. Va a haber arritmias por todos los desequilibrios hidroelectrolíticos tan importantes. Puede haber un paro cardíaco, de igual manera debilidad muscular y espasmos carpopedales. Continuando pues con las manifestaciones clínicas, ya las derivadas de todos estos desequilibrios que ya mencionamos. Y bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se realiza con estos criterios que se promovieron desde el 2002 por Cairo Bishop, que son los que todos conocemos, donde ellos clasifican al síndrome de lisis tumoral en un diagnóstico laboratorio o por diagnóstico bioquímico y un diagnóstico clínico. Generalmente, pues, para nosotros tener el diagnóstico clínico, evidentemente tendremos que tener ya unas alteraciones bioquímicas que se van a traducir, pues, en las manifestaciones clínicas. Entonces, para que nosotros apliquemos estos criterios, ellos, los autores de estos de estos criterios originales, nos dicen que debemos de buscar estas alteraciones bioquímicas 3 días antes del inicio de cualquier tipo de tratamiento o dentro de los siguientes 3 a 7 días de que ya se inició la quimioterapia. Vamos a encontrar entonces la hiperuricemia con unos valores mayores de 8 miligramos sobre decilitro de ácido úrico. Vamos a encontrar la hiperfosfatemia mayor de 4.5 miligramos sobre decilitro en adultos, y en niños vamos a encontrar el valor de corte de 6.5 miligramos sobre decilitro. El potasio lo vamos a, nuestro punto de corte va a ser de 6, y el calcio debe ser menor de 7, el calcio sérico o el ionizado menor de 4.5. Ahora, para hablar del síndrome de lisis tumoral clínico, vamos a ver que vamos a tener las manifestaciones de los desequilibrios, las arritmias, la muerte súbita, que pues lo vamos a atribuir o que se atribuye a la hipercalemia y que no le encontramos otra causa que la esté provocando. De igual forma, arritmias provocadas por la hiperglicemia, muerte súbita, convulsiones, irritación neuromuscular, tetania, parestesias, todos los que ya conocemos, que las manifestaciones clínicas que nos puede provocar la hipocalcemia. Y la lesión renal aguda la vamos a visualizar con un incremento mayor de 0.3 miligramos sobre decilitro de creatinina o mayor de 1.5 de la normalidad, del límite de la normalidad. También el conteo de uresis va a ser menor de 0.5 mililitros por kilogramo durante 6 horas. Resumiendo un poco lo anterior, pues vamos a ver que nuestro paciente que tenemos una sospecha de que pueda estar cursando con un síndrome de lisis tumoral, ya lo clasificamos, ya tenemos alguna patología que lo pone en un riesgo alto para presentarlo. Estamos obligados nosotros a buscar los criterios de Cairo Bishop y de esta forma definir si nuestro paciente está cursando con un síndrome de lisis tumoral, ya sea por laboratorio o de manera clínica. Vamos a, una vez que ya hicimos el diagnóstico, también lo podemos clasificar en grados, donde vamos a tomar en cuenta los criterios de laboratorio y los criterios clínicos, donde el grado 5 pues va a ser el más grave, donde ya pues hablamos de muerte. El grado 4 vamos a tener la presencia de alteraciones bioquímicas, un síndrome de lisis tumoral bioquímico más una creatinina sérica mayor de 6 sobre la basal, que además ya tiene arritmias o tiene falla cardíaca, que tiene hipotensión o síncope y que puede presentarse ya con un estatus epiléptico. En el grado 3, de igual forma, el síndrome de lisis tumoral bioquímico va a estar presente. La creatinina va a estar entre 3 y 6 elevadas sobre el límite de la normalidad,
va a haber la presencia de arritmia sintomática no controlada o que ya hicimos alguna intervención, y también ya va a haber la presencia de convulsiones con alteración de la conciencia. En el grado 2, el síndrome de lisis tumoral por bioquímico, aumento de la creatinina de 1.5 a 3, donde ya hay arritmias, pero no hay una intervención urgente, es decir, que pues no está en peligro la vida de manera inminente, y de las convulsiones pueden presentarse de una a varias que pueden ser generalizadas, pero que generalmente son breves y que pueden ser controladas con antiepilépticos. En el grado 1, el síndrome va a estar presente laboratorialmente, va a haber un aumento sobre la creatinina mayor de 1.5. Las arritmias van a estar presentes, pero no hay que hacer ninguna intervención y no va a haber convulsiones. Y el grado 1, pues igual, presencia de criterios clínicos, el grado 0, perdón, aumento sobre la creatinina basal, pero no hay arritmias y no hay convulsiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces cuando ya clasificamos a nuestro paciente que tiene un alto riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral? La intervención que mejor podemos realizar, que es la mejor en términos de costo-efectividad, va a ser la prevención. Para eso nos sirve que nosotros podamos clasificar a nuestros pacientes, para que nosotros hagamos una intervención. ¿Qué vamos a hacer? Pues siempre es de las pocas indicaciones aún que nosotros debemos manejar los líquidos intravenosos altos, es decir, realizar una hiperhidratación. Las guías nos dicen que debemos administrar de 2.000 a 3.000 mililitros en 24 horas por metro cuadrado, siempre y cuando, obviamente, vamos a individualizar el caso particular del paciente, donde no tengamos una contraindicación para manejar hipervolemia, que no tenga un estado de comorbilidad que nos lo impida, como pues el más claro ejemplo sería una insuficiencia cardíaca. Siempre y cuando, claro, también nuestro paciente pues esté con una uresis adecuada. ¿Cuáles son nuestras metas? Van a ser de 2 mililitros por kilogramo por hora u 80 a 100 mililitros por hora. Cuando esta meta no se ha alcanzado, podemos echar mano de los diuréticos de ASA. Generalmente son los que más se han estudiado en relación al síndrome de lisis tumoral por su potente efecto diurético y porque además, pues como efecto secundario, vamos a ayudar a que no haya presencia de hipercalemia, ¿no? Sabemos que uno de los efectos secundarios de los diuréticos de ASA, pues es la hipocalemia. Entonces, cuando nuestras metas de uresis no las estemos alcanzando solamente con la hidratación, podemos iniciar a administrar la presencia de diuréticos de ASA, siempre y cuando la uresis no se ha alcanzado. De entrada, no es necesario poner líquidos y diuréticos, solamente, y de hecho, pues lo preferente es que podamos alcanzar estas metas con los líquidos altos, nada más. Cuando no es así, entonces es cuando tenemos que intervenir con diurético de ASA. Otra de las recomendaciones que ha sido pues controversial es la alcalinización urinaria. El razonamiento de esto es que pues en un pH más alcalino de por lo menos 6.5, los cristales de ácido úrico van a ser más solubles y por lo tanto se van a eliminar más fácilmente. Sin embargo, si bien ayudamos a que el ácido úrico se depure, por otra parte, los cristales de fosfato de calcio es más difícil que se depuren en un pH alcalino. Entonces, cuando nosotros decidamos alcalinizar la orina, ya sea con acetazolamida que inhibe la anhidrasa carbónica o más comúnmente con bicarbonato, debemos de estar seguros de que no haya una hipocalcemia severa una hiperfosfatemia severa, o que nosotros no estemos administrando calcio intravenoso para corregir alguna otra alteración. Porque entonces, pues, podemos tener el efecto adverso que va a ser mayor daño renal.
Otra intervención que estamos obligados a realizar, pues, es la administración de allopurinol. Con esto, pues, nosotros buscamos prevenir la formación de nuevo ácido úrico. Sin embargo, pues no reduce la cantidad que ya está presente, ¿no? Solamente vamos a ayudar a que ya no se forme. ¿Por qué? Si recordamos, pues su mecanismo de acción es que va a inhibir la xantinoxidasa, entonces por lo tanto, pues vamos a evitar que se siga produciendo ácido úrico. Esa es la intervención que nosotros podemos realizar. ¿Cuándo se debe de administrar? Por lo menos se debería de administrar 24 horas antes del inicio de la quimioterapia. Algunas bibliografías lo marcan como 2 a 3 días antes, va a ser preferible y el inicio de allopurinol siempre y cuando pues nuestro paciente esté dentro del grupo del riesgo alto para presentar lisis tumoral. ¿A qué dosis la vamos a administrar? En adultos lo podemos administrar de 200 a 400 miligramos por metro cuadrado al día y lo podemos dividir desde 1 a 3 dosis con una dosis máxima de 800 miligramos día. En niños, la dosis es de 300 a 400 miligramos por metro cuadrado. De igual forma, se puede dividir hasta en 3 dosis y la dosis máxima va a ser de 400 miligramos al día. Al administrar allopurinol, algunos de los efectos adversos que podemos encontrar pues son reacciones de hipersensibilidad. El más común es rash, pero también deberíamos vigilar las pruebas de función hepática, ya que a veces se pueden elevar como efecto adverso de la administración de allopurinol. La enfermedad renal crónica también se debería de ajustar según la tasa de filtrado glomerular de 20 a 50, la dosis máxima va a ser 300 miligramos día, de 10 a 20, de 100 a 200 miligramos día, y cuando ya tengamos una tasa muy reducida, menor de 10, la dosis sería de 10 miligramos al día o incluso espaciarlas a cada 48 horas. Bueno, la rasburicasa es otro agente que nosotros podemos echar mano. Realmente, pues su uso en México aparentemente no está disponible. La verdad, en nuestro centro, pues no, nunca lo hemos ocupado y según tengo entendido, no está disponible en México. Si alguien ha tenido alguna experiencia con la rasburicasa en México, pues sería muy bueno que nos la compartiera. La rasburicasa, pues es un uricolítico que va a tener una elevada potencia y su función principal va a ser promover el catabolismo del ácido úrico a alantoína. Esto es porque la alantoína pues va a ser mucho más soluble, va a ser mejor eliminada por el riñón y así vamos a evitar que exista una saturación de ácido úrico y por lo tanto pues mayor daño renal. Los pacientes, pues, como efecto adverso, estamos obligados nosotros a monitorizarlos por la presencia de anemia hemolítica. ¿Qué otras contraindicaciones tenemos para la rasburicasa? La administración en mujeres embarazadas y la administración en pacientes con deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa. La dosis es para profilaxis. Las guías nos dicen que debe ser una dosis única de 3 miligramos en adultos y 0.2 miligramos en niños. Ha sido varios estudios los que se han realizado rasburicasa versus allopurinol. Generalmente la mayoría han sido en pacientes de tipo pediátrico. Aquí les muestro una tabla de 52 pacientes que se aleatorizaron en un ensayo multicéntrico donde comparaban la administración de allopurinol versus rasburicasa, tanto en pacientes con ácido úrico normal como en pacientes que ya presentaban cifras de hiperuricemia. Y pues se vio la efectividad de la rasburicasa de un 85% para disminución del ácido úrico a las 4 horas comparada con el allopurinol. Aquí tenemos algunas recomendaciones acerca de la administración de estos dos medicamentos. De igual forma, pues las dosis de 200 a 400 miligramos metro cuadrado o 200 miligramos metro cuadrado en pediátricos.
ajustadas a función renal y de igual forma los efectos adversos por los que tendríamos que vigilar a los pacientes, cambios en el sabor, la diarrea, mareo, cefalea, reacciones de hipersensibilidad, como ya les mencioné, disfunción hepática que puede causar, puede aparecer en algunos casos, dolor muscular, náuseas y vómitos. La rasburicasa ya para la administración, cuando se instaura dentro del tratamiento como tal, la dosis sería de 0.2 miligramos por kilogramo en 30 minutos de infusión en una dosis diaria por 5 días. Se recomienda no administrarse en bolo y los efectos adversos, de igual forma, dolor abdominal, anafilaxia, ansiedad, constipación, diarrea, fiebre, son algunos de los que tenemos que vigilar. Entonces, para resumir, pues ya que nosotros tenemos instaurado nuestra evaluación del riesgo para la presencia de síndrome de lisis tumoral, tenemos a nuestro paciente que realmente no tiene factores de riesgo o su factor es muy bajo. Lo ideal es que iniciemos con una hidratación oral y una monitorización cardíaca. Sin embargo, cuando tenemos un riesgo intermedio y un riesgo alto, vamos a hacer las medidas que ya mencionamos, la instauración de administración intravenosa alta, administración de allopurinol y vigilar datos de síndrome de lisis tumoral. Ahorita vamos a ahondar un poco más en eso. Y bueno, aquí en las guías nos dice que idealmente en los pacientes con riesgo alto, pues la administración de rasburicasa es la preferible. ¿Cada cuánto debemos monitorizar a nuestro paciente? Lo ideal es que en pacientes de riesgo medio, en riesgo alto, la monitorización con ácido úrico, fósforo, potasio, medición de LDH, sea cada 4 horas después de iniciada la quimioterapia. Ya terminó la quimioterapia, ya nuestro paciente estábamos en miras de darlos de alta, vamos a descontinuar la profilaxis, pero después de obtener 2 mediciones de valores normales de estos que ya mencioné e idealmente la recomendación es que monitoricemos a los pacientes 24 horas después de terminada la profilaxis. El tratamiento como tal, pues realmente sería dirigido a corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos. Mantenemos la hidratación intravenosa alta, la uresis alta, 2 mililitros por kilogramo. Y vamos a administrar las medidas pues, que ya conocemos para tratar los desequilibrios hidroelectrolíticos. Si tenemos hipercalemia, pues estamos obligados a realizar un monitoreo cardíaco continuo, a reducir su ingesta, es muy importante dentro de la dieta y pues por supuesto dentro de los líquidos intravenosos, reducir el aporte, no realizar aporte, un estabilizador de membrana, gluconato de calcio, los diuréticos de asa, insulina, betagonistas, incluso resinas de intercambio y pues la hemodiálisis sería la última medida cuando pues todas las medidas previas no han servido para disminuir los niveles de potasio. Y debemos hacer controles de laboratorio cada 4 a 6 horas. Dentro de las medidas para la hiperfosfatemia, pues también debemos de reducir su ingesta. Podemos echar manos de algunos agentes quelantes como el sevelamer. Y para la corrección de la hipocalcemia se recomienda solamente realizarla en dado caso que tengamos manifestaciones clínicas. Si no hay manifestaciones clínicas, no debemos de realizar una corrección intravenosa de calcio, una administración intravenosa de calcio, porque como ya lo vimos en la fisiopatología, podemos, al haber una hiperfosfatemia y hacerse estos cristales de fosfato de calcio, podemos perpetuar o incluso aumentar el daño renal. Y la rasburicasa, pues también se debería administrar en estos pacientes que ya tienen instaurado como tal un síndrome de lisis tumoral, pero bueno, pues no está disponible en todos los centros.
Finalmente, la terapia de reemplazo renal, pues van a ser cuando todas las medidas previas no han sido lo suficientes para mejorar nuestro desequilibrio hidroelectrolítico, o incluso cuando pues ya llevamos al paciente a una sobrecarga de líquidos, que pues es el escenario menos ideal, pero que pues sí puede suceder. Cuando hay una hiperfosfatemia refractaria, una hipocalcemia sintomática inducida por hiperfosfatemia, serían algunas de las indicaciones para realizar la terapia de reemplazo renal. En resumen, bueno, aquí este esquema nos muestra el tratamiento de cada desequilibrio hidroelectrolítico, que pues es lo que ya mencioné. Bien, pues mis conclusiones son que el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica que puede dar que da el resultado de la muerte acelerada. Dado que la incidencia del cáncer sigue creciendo y aumentando, el uso de nuevos tratamientos dirigidos, la incidencia de síndrome de lisis tumoral también va a ser probable que aumente. Todos los pacientes que reciben quimioterapia deberían ser evaluados para el riesgo del mismo, y la instauración de la profilaxis, que va a incluir una hidratación adecuada y el uso de agentes que disminuyen el ácido úrico, va a ser la mejor estrategia costo-efectiva. El reconocimiento y el tratamiento oportunos pueden reducir significativamente la morbilidad y la mortalidad asociada al síndrome de lisis tumoral. Bien, me despido con esta imagen de el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Muchas gracias por su atención. Si hay algún comentario, estoy a sus órdenes. Agradecemos a la doctora Elisa Castillo Alonso, presidente de Control y Medicina Interna del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Muchísimas gracias por su participación. Un saludo a la doctora Pinacho y pues estaremos en contacto para hacerle llegar su constancia de participación. Muchísimas gracias. Gracias.